Jóvenes, ¿cómo están? Tengan ustedes saludos cordiales. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de continuidad de una función. Para ello, primero te voy a presentar el cual te va a permitir reflexionar sobre la utilidad de este tema. El problema dice lo siguiente. Un comerciante vende botellas de vino por mayor y menor. Por cada botella dice que cobra 7 soles. Ese es el cobro de la botella. No obstante, si le piden más de 10 botellas, disminuye el precio y por cada X unidades cobraría lo que menciona en esta función. Te puedes dar cuenta en esta función que en la primera parte está el cobro de la botella, que es 7X, ¿no? 7 por cada botella, pero cuando es hasta 10. El problema mismo decía que si vende más de 10, ya el cobro es distinto, pero tampoco me han dado el cobro exacto, ¿no? Me han dado ahí una expresión y tendría que averiguar cuánto vale la letra A para saber el costo, para saber la expresión exacta ahí. Y justamente es lo que piden, ¿no? Hallará de modo que el precio varíe de forma continua. ¿Qué se refiere, profesor, que sea de forma continua? Justamente eso es nuestro tema del día de hoy. ¿A qué se refiere cuando quieren que la función sea continua? Bien, entonces vamos a desarrollar pues el presente tema. Para ello, como en todas las clases, primero te presento el logro de la sesión. Al finalizar la sesión, ustedes como estudiantes deben resolver problemas relacionados a la economía y a la gestión empresarial, aplicando continuidad de funciones e interpretando correctamente. Para empezar este tema, primero te voy a dar una idea gráfica de lo que es la continuidad de una función. Vamos a ver el texto, dice, si piensas en el gráfico de una función, decimos que una función es continua cuando podemos dibujarla sin levantar el lápiz del papel. Estos tres casos son funciones continuas porque tú lo puedes hacer de un solo trazo. Algunos dirán, profe, pero todas las funciones son así. No, hay funciones que a veces no puedes hacerlo de un solo trazo. Mira, por ejemplo, voy a graficar acá al costadito una función que de repente viene de esta manera, sube, y hago acá un pequeño circulito, ¿sí? Y baja. Esta función no es continua. Hay un pequeño vacío, ¿no? Justamente en la parte de arriba. Ya no se puede hacer un solo trazo, hay un salto que se va a dar ahí. Eso ya no es continuo. Hay otras funciones que tampoco son continuas de una manera un poco ya más notoria. Por ejemplo, voy a dibujar en la parte de abajo, ¿no? Una función viene por acá y continúa, pero abajo. ¿No? Así. No sé si has visto una función así por partes. Eso tampoco es continuo, ¿no? Porque se está salteando ahí todo un espacio. Por ejemplo, si yo veo que este está a la altura del número 2, yo diría entonces que no es continuo en 2, porque en el 2 hay un pequeño salto, un pequeño vacío. Entonces, gráficamente, uno puede reconocer, creo yo, rápidamente si es una función continua o no, por el tema de la gráfica, ¿no? Si es seguida o no es seguida. Pero, obviamente, existe una teoría o unas fórmulas o procedimientos que nos van a permitir saber si determinada función es o no continua. ¿Cuáles son esos procedimientos? Acá te los presento. Para saber si una función es continua en un punto determinado, eso también es importante. Cuando uno quiere determinar la continuidad de una función, siempre tiene que ser en un valor. O sea, no es posible que un problema te diga, la función es continua y nada más. No, no, no. Te tiene que decir, la función es continua en X5, entonces en X5 analizas a ver si es o no es continua, a ver si la figura, la gráfica es directa o hay un salto ahí. Entonces, siempre que analices la continuidad, tiene que ser en un punto específico o en un valor de X específico. No es que de frente en toda la función se analice, ¿sí? Entonces, como el problema o el ejercicio te va a decir en qué valor vas a analizar, lo que tú tienes que hacer entonces es estos tres casos. ¿Cuáles son esos tres que tengo que hacer, profesor? En primer lugar, tienes que hacer la función. O sea, tienes que reemplazar en la función el valor que te dan. Y tienes que hacer que ese límite de valor exista. Y recuerda tú que para que ese valor exista, tienes que hacer los límites laterales, tanto de la izquierda como el de la derecha. ¿Sí? Por eso acá dice que el límite tiene que existir. ¿Existir qué significa? Que tienes que hacer límite por la derecha, de izquierda del valor que te dan y por la derecha. Y esos dos resultados tienen que ser iguales. Y para que se cumpla y sea continuo, esos resultados que te salen iguales, vamos a suponer que sea B, tiene que ser igual también a la función.
y ahí comprobaríamos de que es una función continua, ¿vale? Entonces hay que hacer estos tres procedimientos, la función y los límites laterales. Los límites laterales hacen que la función exista, o que el límite exista, perdón, en ese punto. Bien, vamos a ver un ejemplo. Con un ejemplo creo que se entiende mejor. Acá tenemos una función. Nos dice, sea la función f, acá te señalo la función f, ahí está, mira, ve, una función por partes. Y nos está mencionando que es continua, dice, en x2. O sea, tenemos que averiguar a ver si es continua en x2. Como te decía, siempre te van a dar un valor x2. Ahora, es importante mencionarte que en este caso no es tan necesario que te digan averigua en x2, ¿eh? No es tan necesario, ¿sí? Ya se suponía que era en x2. ¿Y por qué, profesor? Es que como la función es por partes, tú te das cuenta que la diferencia entre una y otra justamente es en el número x2. Y por eso que se analiza necesariamente x2, porque puede ser que ahí haya una pequeña discontinuidad. Lo que te quiero dar a entender que cuando te vienen ejercicios de esta manera, no es necesario que te digan que lo tienes que hacer en x2, ya se supone. Si en vez de 2 hubiese estado ahí el 3, se hacía en 3, en 4, o en el valor que te dé, ¿vale? No es necesario que te especifique. Bueno, ¿qué hacemos acá, profesor, entonces? Primero hacemos la función, ¿sí? Ahí, por eso dice, vamos a ver si existe f2, ¿no? O sea, hay que reemplazar. Para hacer eso solamente se reemplaza. Ahora, ¿dónde reemplazo, profe? Hay dos fórmulas. Reemplazas donde diga que x vale 2. ¿En cuál de las dos dice que x vale 2? En la segunda función, porque ahí dice x mayor o igual a 2. Así que ahí tenemos que reemplazar. Y al reemplazar es 5x más 1. Entonces reemplazas el 2, 5 por 2, 10, más 1, 11. Por eso que acá dice 11. Ahora lo que tienes que hacer es verificar la existencia del límite. Para verificar la existencia del límite, lo que se hace son los límites laterales, derecha e izquierda. ¿Y cómo se hacía eso, profesor? Eso hicimos en una clase anterior. Para averiguar los límites laterales, derecha e izquierda, solamente se reemplaza donde diga que x es menor a 2 y donde diga que x es mayor a 2, tanto la derecha como la izquierda. ¿Dónde dice que x es menor a 2? En la primera función, porque ahí dice menor a 2, x cuadrado más 7. Pero como x vale 2, 2 al cuadrado 4 más 7, 11. Y el de la derecha, o en plazas 2, la derecha sería el de abajo, ¿no? La segunda función, porque ahí es mayor a 2. 5 por 2, 10 más 1, 11. Profe, ha salido lo mismo, por lo tanto el límite sí existe. Y como también es igual al de la función, los tres son iguales, en conclusión es continuo. Profe, ¿qué hubiese pasado si me salía uno diferente? Ya no era continuo, pues. Para que sea continua, los tres tienen que ser iguales. La función y los límites laterales. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo. Determine si esta función es continua o no en el punto x0. Pero como te repito, no era necesario que te digan x0, porque se supone que ahí teníamos que hacerlo, porque ahí está el cambio de función. Bien, primero hacemos la función, o sea, f0. ¿Dónde reemplazo f0? En donde diga que x vale 0, o sea, en la primera. X cuadrado menos 1. Sería 0 al cuadrado menos 1, sale menos 1. Perfecto. Sale menos 1, existe. Ahora tenemos que hacer los límites laterales, tanto la derecha como la izquierda. Sí, acá están los resultados de la derecha y de la izquierda. Tú sabes que la derecha y la izquierda solamente es reemplazar donde corresponda, ¿no? El 0, ¿no? Porque estamos analizando el 0. La izquierda será en la primera, porque es menor a 0, ahí sale menos 1. Y la derecha será en la segunda, ¿sí? Porque ahí sale mayor a 0. Y en la segunda sale 0. O sea, no son iguales, ¿no? No son iguales. El de la izquierda sale menos 1, el de la derecha sale 0. Si no son iguales, acuérdate que el límite no existe. Y en consecuencia no es continuo. Ya desde que no son iguales, ya desde ahí descartado esa posibilidad. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, en este caso no es continuo. Entonces, no te olvides, ¿sí? Para analizar si es continua, se tiene que hacer la función y aparte de la función, se tiene que hacer los límites laterales y los tres resultados pues tienen que ser iguales. Ahora, te quiero mencionar que cuando no sale continua hay dos tipos de discontinuidad, ¿no? Que no son continuos.
Uno se llama removible o evitable. Como su nombre lo indica, evitable quiere decir que se puede evitar, se puede hacer un ligero cambio y ya, normal. En cambio, la otra es no removible o inevitable. ¿Cómo identifico, profe, si es uno un caso o si es el otro? Básicamente, para diferenciar entre uno y el otro, tiene que ver con la función. ¿Sí? Tiene que ver con la función. Y recuerda que para saber si es continuo o no, se hacía la función y se hacía los límites laterales, el de la izquierda y se hacía el límite lateral de la derecha. ¿Sí? Se hacían los límites laterales. Entonces, acá te voy a poner más o menos la situación que se puede presentar o que se va a presentar y ahí puedes identificar si es de un caso o si es del otro, ¿vale? A ver, espero que esto les ayude. En ambos casos, ¿no? O mejor dicho, siempre que uno hace continua, hace la función y luego tiene que hacer los límites laterales, ¿no? El de la izquierda y el de la derecha. Ya, profe. Si los tres resultados salen iguales, obviamente decimos que eso es continua. Pero si salen diferentes, ya no es continua. Pero depende de cómo salgan para saber si es removible, evitable o no evitable. A ver, ¿cómo es, profe? Mira, para que sea removible o evitable, los límites laterales salen igualitos. El que sale diferente es la función. Pero los laterales salen igualitos. A ese se le llama removible o evitable, porque solamente es la función, solamente es un punto. Y el no removible o evitable es cuando los límites salen diferentes. Los límites laterales salen diferentes. De repente la función puede salir uno de ellos, de hecho que sale uno de ellos, ¿no? Puede salir A o puede salir B, pero básicamente los límites han salido diferentes. En otras palabras, para que te des cuenta si es un caso o el otro, tiene que ver mucho con los límites laterales. Si son iguales, será removible evitable, si son diferentes, será no removible o evitable. ¿Sí? Vamos a ver entonces un ejemplo para analizar este caso. Tenemos acá la función. La función es x cuadrado menos 16, ¿no? X más 4, y obviamente se analiza en 5. Como te había dicho, ya se supone que era en 5. Primero se hace la función 5, y acá dice que no existe. ¿Por qué no existe, profe? Porque cuando tú haces la función 5, tienes que reemplazar donde diga que x vale 5. Pero acá en ningún caso dice que x vale 5. Uno dice x menor a 5 y el otro caso dice x mayor a 5. No hay ninguno igual a 5. Por lo tanto, no existe. Ya desde que no existe ya no es continuo, ¿no? Eso ya está de hecho que no es continuo. Vamos a ver ahora los límites laterales. El límite de 5 por la izquierda y 5 por la derecha. Recuerda que se reemplaza nada más. En la izquierda se reemplaza donde diga menor a 5, o sea, en la primera. Si yo reemplazo en la primera función 5, 5 al cuadrado 25, menos 16, 9. Y 5 por la derecha, es en la segunda, mayor a 5, 5 más 4, 9. Mira, son iguales, han salido iguales. Pero de todas maneras, no es continuo porque la función no existe. ¿Vale? No existe, es otro valor. En consecuencia, esto es una discontinua removible. Sí, porque solamente es la función, ¿no? De repente yo le hago acá un igual y ya está, solucionado el problema, ya es continuo. ¿Vale? Entonces solamente es ese pequeño detalle que la función no salió un valor, por eso que se llama removible este tipo de discontinuidad. Vamos al otro caso, con este ejemplo. Acá la función está acá al costadito, la estoy señalando. En este caso te piden en 3, analizamos. Primero verificamos que exista 3, la función 3. Se reemplazaría en la segunda función, porque en la segunda función dice x mayor o igual a 3, así que ahí reemplazamos. Y si reemplazamos ahí sería 5 por 3 más 6, 21. ¿Vale? Ahora tenemos que hacer los límites laterales. 3 por la izquierda, 3 por la derecha. El de la izquierda reemplazamos en la primerita, porque es menor. Si reemplazamos ahí sería 3 al cuadrado 9 más 4, 13. Y si reemplazamos 3 por la derecha en la segunda, nos sale 5 por 3, 15 más 6, 21. Uy, salen diferentes. Si salen diferentes ya no es continua, de hecho que no es continua, pero como los límites han salido diferentes, se le llamará pues no removible. Eso sí no se puede cambiar porque es todo una aproximación lo que está mal ahí. ¿Vale? Entonces, en ese caso se llamaría no removible, discontinua no removible.
Bien, vamos a ver ahora un ejemplo donde se pide calcular una variable, ¿sí? Mira, nos dicen hallar el valor de A y B, nos dan acá la función, ahí puedes observar la función, es una función un poquito más larga. En este caso dice averiguar A y B para que la función sea continua en todo el dominio. Ahora tú dirás, ¿y en dónde analizo? Como te había dicho, tú tienes que analizar en donde las condiciones están cambiando, o sea, hay que analizar en el número 1 y en el número 2. Porque la condición ahí, si ves la función, dice 1 y 2. Entonces, hay que hacer acá 2 veces, se podría decir, tanto en el 1 como en el 2, ¿sí? Un momentito. Disculpen. Bien, el 1. ¿Qué se hace en el 1, profesor? Primero hacemos la función 1, ¿no es cierto? La función 1. Entonces, acá te das cuenta, bueno, primero leemos, ¿no? Se analiza la continuidad en x1 y x2, lo que te decía, puesto esto va a generar que se formen ecuaciones que nos permitirá ya los valores de A y B. Como f con x es continua en 1, ¿sí? Porque el problema quiere que sea continua, entonces se supone que si es continua en 1, debe ser iguales todo esto, ¿no? Debe ser igual la función 1, el límite de la izquierda y el límite de la derecha. Porque si tú quieres que sea continua, recuerda que esos tres deben ser iguales. Entonces, igualamos, ¿sí? Igualamos. Y empezamos, ¿no? A ver, primero hacemos F1. F1 hay que reemplazar donde diga que X vale 1. ¿Dónde dice que X vale 1? En la segunda función. En 3A menos 1. Ahí reemplazamos. Pero cuidado te equivoques y quieras reemplazar en lugar de la A el 1. No, no, no. ¿Sí? No, no. Se reemplaza en la X. Profe, pero 3A menos 1 no tiene X. Ya, entonces, mira. Cuando yo voy a reemplazar F1, ¿sí? F1, se supone que este 1, estoy explicando de acá abajito, se supone que ese 1 es la X, pero acá no hay X, pues, profe. Entonces no reemplaza, se queda como 3A menos 1. Eso se llama una función constante, ¿vale? Ahora vamos a hacer la derecha y la izquierda del 1. La derecha del 1, acá está primerito, han hecho la derecha, es donde diga que X es mayor a 1. ¿Dónde dice que es mayor a 1? ¿Sí? Sería la misma función, la segunda, porque en la segunda dice ahí X mayor a 1. Así que sale lo mismo, 3A menos 1. Y el límite por la izquierda, que es la de abajo, la izquierda significa menor a 1. ¿Dónde dice que es menor a 1? En la primera función. 3x menos a, ahí sí reemplazo la x1. 3 por 1, 3, menos a, 3 menos a. Por eso que abajo aparece 3 menos a. Y ambos tienes que igualar. ¿Y por qué no tengo que igualar, profesor? Es que recuerda que el problema quiere que sea continua y se supone que para que sea continua deben ser iguales. Y resuelves esta pequeña ecuación y te va a salir pues 1. Por lo tanto, la solución de la letra A nada más es 1. Ahora vamos a hacer el otro caso que es x2, de la misma forma. Para hacer x2, primero tenemos que hacer la función 2. La función 2 es reemplazar donde diga que x vale 2. ¿Dónde dice que x vale 2? En la segunda, en la tercera función, perdón. Ahí dice x mayor o igual a 2. Reemplazamos x, ¿sí? x2. Si tú reemplazas x2, sería 2 por b por 2, es decir, 2 por 2, 4, 4b más 1. Por eso que ahí dice 4b más 1. Y luego hay que hacer 2 por la derecha, 2 por la izquierda. 2 por la derecha significa mayor a 2, o sea, el mismo, ¿no? El mismo valor, mayor a 2, así que por eso también sale 4b más 1. Y 2 por la izquierda significa menor a 2. Esa sería la segunda parte, la segunda función. Ahí sería 3a menos 1. Por eso que acá aparece 3a menos 1. ¿Sí? Ahí está, 3a menos 1. Esa sería la segunda función. ¿Sí? 3a menos 1. 2 por la izquierda, 3a menos 1. Bien, acá está, lo voy a señalar. Acá está, 3a menos 1. Ya, profe, ¿y ahora qué hacemos con ello? Se supone que estos dos son iguales. Pero no te olvides que la letra A ya lo habíamos hallado en el ejercicio anterior. La letra A valía 1. Por eso que hay notas que están reemplazándose. 3 por 1, 3, menos 1, 2. Y ahora igualamos el 4b más 1 con el 2. Resolviendo esto sale un cuarto. En consecuencia, el valor de A sería 1 y el valor de B sería un cuarto. Esa sería la solución, pues, para este problema. Vamos a desarrollar el problema introductorio, que hablaba, pues, de la venta de vino, ¿sí? Por mayor y menor.
Y la pregunta es parecida, ¿no? Hay que hallar A de modo que esta sea continua. ¿Y dónde analizo? El problema no lo dice, pero se supone que se analiza en 10, en donde cambia la función. Entonces tengo que hacer función de 10, la derecha y la izquierda de 10. Vamos a verlo acá. Hacemos primero la función 10. En este caso no se pone F, sino se pone C, porque la función se ha llamado C. Ahora, reemplazas 10 donde diga que X es igual a 10. ¿Dónde dice que X es igual a 10? En la primera función. En consecuencia, lo reemplazas ahí, 7X, 7 por 10, 70. Y ahora tengo que hacer los límites, tanto de la izquierda del 10 y la derecha del 10. Ahí te puedes dar cuenta que se está haciendo esos límites. La izquierda del 10 sería menor a 10, que sería la primera función, por eso que sale 70 también. Y la derecha del 10 sería la segunda función, que es mayor a 10. Ahí reemplazas en lugar de la x10, sería a por 10 al cuadrado, ahí por eso notas que habían puesto así, a por 10 al cuadrado más 500. Resolviendo sale la raíz de 100a más 500. ¿Y cómo deben ser ellos dos, profe? Iguales. ¿Por qué deben ser iguales? Porque el problema quiere que sean continuos. Para que sea continuo, deben ser iguales. Por eso que en la parte de abajo notas que se está igualando. La raíz de 100a más 500 igual a 70. La raíz pasa como cuadrado, te queda 100a más 500, 70 al cuadrado. Bueno, resuelves esto, es una ecuación de primer grado, lineal, y te sale 44. En consecuencia, este resultado es 44. Bien, jóvenes, no te olvides la idea principal, por favor. Para determinar la continuidad de una función, debes hacer la función y los límites laterales. Y todos deben salir iguales para que uno diga que es continuo. Eso sería todo en esta oportunidad. Te invito a reflexionar en estas preguntas para que veamos nuestro avance. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.